Falacias en la interpretación bíblica. Cuando estudiamos la palabra, es importante entender el significado de los términos empleados, por lo cual debemos tener en cuenta que hay dos tipos de estudio de palabras. El estudio diacrónico se refiere al estudio de una palabra durante toda su historia, como por ejemplo la palabra expiación, cuyo significado original refiere al pago por un delito, pero que con el sacrificio de Cristo posteriormente referirá una gracia dada por Dios. El estudio sincrónico se refiere al estudio de una palabra en una época específica, como por ejemplo la palabra paracletos, que en la promesa hecha por Jesús refiere a un acompañante y consolador. Debemos tomar en cuenta que una palabra puede contener múltiples significados o sentidos de lo que se conoce como campo semántico. Es así que al estudiar la Biblia originalmente escrita en hebreo, arameo y griego, nos enfrentamos al factor de la traducción, la cual ya lleva implícita una interpretación por parte de los traductores. La traducción puede ser de dos tipos: literal, cuando se traslada el significado palabra por palabra, como es el caso de versiones bíblicas como Reina Valera o Biblia de las Américas. La traducción equivalente es aquella que rescata la idea del texto, permitiendo una mayor flexibilidad en el escrito, como es el caso de versiones como Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Ambos tipos de traducción son necesarios para el análisis de un pasaje bíblico, por lo que es importante contar con varias versiones de la Biblia para revisar el contenido a estudiar. Por todo esto, es importante revisar las falacias en la interpretación bíblica. Una falacia es una mentira oculta que distorsiona el mensaje y por lo cual en la interpretación bíblica esa mentira puede ser intencional o no intencional para defraudar a los receptores. Debido al uso de distintos términos y la manera en que estos son traducidos, es necesario tener precaución en no caer en alguna de las falacias. Revisaremos las principales falacias en la interpretación de textos bíblicos. Falacia del idioma traducido. Es aquella que pretende explicar el significado de un pasaje desde el significado de términos que no pertenecen al idioma original. Un ejemplo de esto se presenta en el versículo de 1 de Corintios 11:3, que habla de Cristo como cabeza del varón como cabeza de la mujer y de Dios como cabeza de Cristo. Algunos han llegado a interpretar que el término cabeza se refiere a una fuente u origen derivado del griego clásico kefalé, dando a entender que el hombre es el origen de la mujer porque fue primeramente creado, de la misma manera en que Dios creó primeramente todo. El problema de esta interpretación es que entonces el pasaje hablaría de Dios como creador de Cristo, el cual ha sido desde el principio, como dice su palabra. Debemos recordar que el griego empleado en el Nuevo Testamento es un griego popular llamado koiné, el cual refiere de kefalé como cabeza de un cuerpo, reforzando la idea de sujeción a la autoridad que pretende Pablo en este pasaje. La mujer se sujeta a la autoridad del varón, el varón se sujeta a la autoridad de Cristo y Cristo se sujeta a la autoridad de Dios, como se muestra en los evangelios. La siguiente falacia es la falacia de raíz. Esta consiste en atribuir el significado de un pasaje a la raíz etimológica de una palabra. Muchos han tratado de considerar dos tipos de amor en las escrituras de acuerdo a sus etimologías. Refieren a un amor divino y sacrificial gracias a la raíz agapao y a un amor de tipo diferente más humano gracias a la raíz filia. Es así que dan sentidos a ciertos pasajes con un tipo de amor genuino denominado ágape para diferenciarlo de otro meramente afectivo denominado filial. Sin embargo, vemos en distintos pasajes de las escrituras el uso de ambas etimologías de manera indistinta, como el reclamo de Pablo hacia aquellos que le habían abandonado en sus prisiones. Demas lo abandonó por amar las cosas del mundo usando el término ágape, sin referirse a un amor sacrificial o divino, mientras que Juan describe el amor de Dios el Padre por Jesús usando el término filio, describiéndolo como un amor que respalda su deidad. Un ejemplo similar se ha dado con los términos logos y rema para referir a un tipo especial de palabra, la cual la Biblia nuevamente usa de manera indistinta. La falacia del marco temporal se refiere a aquella que da sentido a un pasaje de acuerdo a un significado más moderno o más antiguo del que en ese momento poseía la palabra. Un ejemplo de esta falacia es la que muchos han referido al término poder, otorgándole el sentido destructivo de la dinamita por su equivalente griego dunamis. Sin embargo, Pablo ni siquiera conocía la dinamita,
ya que esta fue descubierta por Alfred Nobel en 1866. Si tomamos la referencia de la dinamita para interpretar el poder del Evangelio, ¿cuál sería la esperanza de la salvación al que cree? El pasaje busca comunicar ánimo y consuelo por la persecución a causa del Evangelio, la cual vale la pena sufrir por la manera de transformar vidas de este, y no por su capacidad de destrucción. Del mismo modo, podríamos citar el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos, cuyo pasaje refiere su utilidad para ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y lo último de la tierra, no como poder destructivo de barreras que se oponen al Espíritu Santo, como muchos han referido con la dinamita. Para no caer en esta falacia es importante evitar anacronismos en la aplicación de significados. La falacia de sobrecarga consiste en atribuir todo el campo semántico de una palabra para explicar el pasaje. La palabra mundo en la Biblia puede referirse a los seres humanos que habitamos el globo terráqueo o simplemente al planeta que gira alrededor del Sol. Si aplicamos todos los significados a la palabra mundo, tendríamos aquí dos pasajes en conflicto. Por un lado, Juan 3:16 nos dice que Dios ama al mundo, mientras que 1 de Juan 2:15, el mismo autor nos dice que no amemos al mundo. Pero el primer pasaje se refiere a la humanidad que ha roto su relación con Dios y que Él quiere restaurar, mientras que el segundo pasaje se refiere al sistema social que niega la voluntad de Dios y a Dios mismo. La falacia de cómputo es aquella que otorga el mismo significado a una palabra cada vez que se emplea, normalmente bajo el pretexto de las veces que ha aparecido en todo el pasaje. De este modo, al interpretar la palabra iglesia solamente como una asamblea porque así ha aparecido 115 veces en el Nuevo Testamento, le hace injusticia al término, ya que ésta puede referirse a un grupo de creyentes que se congregaba en un lugar específico, como los hermanos que se reunían en una casa en la región de Asia, mientras que el término también se puede referir a todos los hijos de Dios en todos lados y todas las épocas, lo cual solemos llamar la Iglesia Universal, a la cual Dios añadía cada día a los que han de ser salvos, como lo ha venido haciendo en la actualidad. También el término puede referirse a la imagen antropomorfizada bajo el concepto de iglesia de la cual Cristo es la cabeza. La falacia semántico-conceptual se da cuando pretendemos comprender el significado de un pasaje por el solo significado de una palabra. Al hablar de santificación, cuyo significado es ser apartado, no podemos quedarnos únicamente con la idea de ser simplemente apartados para Dios. La santificación refiere a todo un proceso en el cual Cristo ha participado a través de nuestra expiación, pagando nuestras culpas y justificándonos delante del Padre. En este proceso también intervenimos nosotros al mostrar un verdadero arrepentimiento y caminar en dirección opuesta al pecado y comenzar a vivir así un nuevo estilo de vida. Es así que el concepto de santificación va mucho más allá de apartar simplemente a algo de alguien. La falacia selectiva es aquella que interpreta un pasaje a través del filtro de teologías o creencias particulares, forzando el significado del texto. Cuando Juan escribe a Gayo en su tercera epístola, le desea ser prosperado en todas las cosas y en la salud. Pero esto no significa que el propósito del Evangelio sea tener prosperidad económica o que Dios esté obligado a enriquecernos o a sanarnos. De hecho, el motivo de la carta es anunciar a Gayo la mala experiencia que tendrá que enfrentar debido a la oposición de Diótrefes, quien era una persona que manipulaba la iglesia y expulsaba de esta a todo aquel que no sirviera a sus intereses personales. Es importante saber hacer a un lado nuestras creencias y dejar que el texto nos diga por sí solo su mensaje. El estudio del contexto de lo que se está describiendo en el pasaje y la intención del mensaje tanto para los lectores primarios como para nosotros será la herramienta útil que nos permita una interpretación más centrada en lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra.